Muy bien, jóvenes, para esta semana vamos a tener que ampliar un poquito sobre el tema de las ecuaciones exponenciales. La semana anterior habíamos mencionado que como primer tipo de ecuación exponencial, nosotros íbamos a buscar ecuaciones donde eh, las bases sean iguales. Cuando yo tengo la misma base, me concentro únicamente en los exponentes. Por decirlo así, elimino las bases, aunque no es exactamente eso lo que hago, pero mi concentración toda va a ir hacia los exponentes y las voy a resolver como corresponda. ¿A qué me refiero con como corresponda? Bueno, si me quedan igualdades, que son ecuaciones, y la x está elevada a la 1, son ecuaciones lineales que son en octavo año. Ese tipo de ecuaciones simplemente se resuelven haciendo grupos o equipos, un equipo donde esté todo lo que tiene x y otro equipo donde esté todo lo que no tiene x. En este proceso de mover cosas de un lado para otro, seguimos algunas propiedades, ¿verdad? Y por último despejamos la x. Esa va a ser siempre la idea. Por otro lado, vamos a tener las circunstancias o los momentos en los que las funciones no son solo un valor a cada lado, sino son varios valores. Entonces lo que necesito es que las bases sean iguales. Cuando las bases son iguales, aplico propiedades de potencias que se vienen viendo desde séptimo. Y las propiedades de potencias, en caso de que haya una multiplicación de potencias de igual base, me dicen que yo conserve la base y que agarre los exponentes y los suma. Una vez que hago eso, me voy a quedar con una expresión a cada lado igual, la misma base, entonces se devuelve un problema como el anterior. Elimino las bases y me quedo con los exponentes. Y a partir de ahí resuelvo. Es más o menos la idea. De hecho, lo que acabo de ver, digamos, en la práctica, tiene un poquito que ver con esto. Vamos a hacer una un poquito más compleja para que ahora sí podamos de resolver este asuntillo. Vamos a ver. Vamos a intentar resolver esa. Ok. ¿Por dónde podríamos empezar con un ejercicio como ese? Si somos conscientes, y repito lo que está en lo que estábamos mencionando, yo lo que necesito es tener a la izquierda un número con su exponente e igualarlo a la derecha el mismo número con otro exponente. Necesito conseguir un solo número a cada lado de la igualdad. Eso es todo. Bueno, entonces resulta y sucede que para conseguir ese número al lado izquierdo, por ejemplo, tengo un inconveniente mayor porque hay dos expresiones, mientras que al lado derecho solo hay una. ¿Cuál podría ser el número que yo utilice? Bueno, casi siempre, no voy a decir que siempre porque no siempre funciona, pero casi siempre el más pequeño de los números de las bases que venga, ese es el que me sirve. Entonces ustedes se ponen a ver de las tres bases, ¿cuál es la más pequeña? Bases. El 49, ¿no, profe? Ok, las bases son los números grandotes, ¿verdad? Que tienen los exponentes. El 49 es el más pequeño de todos. No, profe. 7 es más pequeño todavía. Correcto. Entonces utilicemos al 7. Muy bien. ¿Cómo utilizamos al 7? Bueno, insisto, la base o la idea de la base es que ese número quede elevado, quede como una potencia. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar los números más grandes, de hecho al más grande primero, al 343, y lo voy a tratar de factorizar. Pero como yo tengo un 7 acá, voy a intentar de factorizarlo entre 7. Que 343 me dé 7 a la algo. Que yo lo puedo ir entre 7 varias veces. ¿Cuánto es 343 entre 7?
49. Ah, muy bien. Resulta que el 49 también se puede dividir entre 7. ¿Cuánto es 49 entre 7? Pues 7. Resulta que el 7 7. también se puede dividir entre 7. ¿Cuánto es 7 entre 7? 1. Cuando llego a tener 1. 1, exacto. Cuando llego a tener un 1, ahí termina todo. Ok. Entonces esto se convierte en 7 por 7 por 7. O lo que es lo mismo que 7 a la 3. Entonces yo ya no voy a tener 343. Yo en lugar de tener 343 voy a tener 7 a la 3. Pero habíamos dicho que si había un exponente, yo tenía que poner ese exponente a multiplicar. Con el que yo encontré. El exponente que yo encontré se multiplica con el exponente que ya había. Si es que realmente había otro. Okay. Esto sigue multiplicándose. Resulta que aquí abajo yo tengo un 7. Está bien, es lo que ocupo, tener un 7. El inconveniente es que el 7 lo tengo ¿dónde? En el denominador, y yo necesito que el 7 esté igual en el numerador. ¿Cómo hago para solventar ese problema? Perdón. La X digamos, se coloca entre paréntesis. Sí, bueno, no es obligatoria. Yo les pongo el paréntesis porque generalmente aquí hay varias cosas. Entonces él va a multiplicar a las varias cosas que haya. Pero aquí como es solo una, tampoco es tan grave. ¿Quiere poner paréntesis lo pone? No. Ok. No sé si sea solo a mí que se ve así, pero la pantalla se ve como, ¿La hace qué? la pantalla que se ve como muy pequeña, no sé si sea como a mí. Ah, Sí, a todos se ve muy pequeña la pantalla. ¿y ahora? Ahora sí, profe. Ok. Listo. Muy extraño porque estaba compartiendo igualmente, pero bueno, no pasa nada. Siempre avísenme por si acaso se puede corregir algo. Resulta y sucede entonces que ese 7 que está en el denominador, que es el que estábamos señalando, es el número que yo ocupo, porque yo ya dije que ocupo que todos tengan la misma base. Pero el inconveniente de ese 7 es que él está en el denominador y yo no lo ocupo ahí, yo lo ocupo arriba en el numerador. ¿Cómo hago para pasar ese 7 al numerador? ¿Cómo hago para subir ese 7? Profe, ahí no aplica lo de pasar a multiplicar. ¿Cómo le hago? Está dividiendo. Y Eso bueno, sí no sé. casi. No, eso sería si hay una igualdad. Entonces, si divides, lo paso al otro lado a multiplicar. O sea, podías pasar este 7 a multiplicar aquí. Eso sí se valdría. O si no, recordamos que siempre que tengo un número y lo quiero subir, por ejemplo, si yo tengo 1 sobre 2 a la 2. Esto es lo mismo que 2 a la menos 2. Cuando yo quiero mover de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo una expresión que tiene un exponente, lo único que hago es cambiarle el signo al exponente. Entonces yo lo que hago es que voy a subir a esta gente, al 7 lo voy a poner arriba, pero le voy a cambiar el signo al exponente. A todo el exponente. Entonces le cambio el signo al 2x, que era positivo, ahora es negativo. Le cambio el signo al menos 1 y ahora lo hago más 1. Eso gracias a que estoy pasando de abajo hacia arriba. Cada vez que yo pase algo de abajo hacia arriba, eso es lo que va a ocurrir. Le voy a cambiar el signo al exponente, a todo lo que venga del exponente. Muy bien, y ahora me queda al otro lado, porque ahora tengo que seguir, ¿verdad? Me va a quedar al otro lado el 49, pero ya vi que el 49 también Profe, autorizar, sí señor.
ahí la fracción entonces se pierde en ese caso. Correcto, correcto. O sea, le da vuelta al 1, Ok, pero no afecta. Tener 1 en el denominador es como no tener nada. Esa es la ok. manera de quitar. Y si fuera un número mayor de 1, igual. No, si usted tiene, por ejemplo, ay, era al revés. Séptimos, tendría que sacar un exponente. O sea, tendría que estar el 2 séptimos como base del exponente para que usted le dé vuelta y se convierta en 7 medios. Y entonces que el exponente cambie de signo. Pero con un solo número, con un número diferente al 1, no podríamos hacer esta movida, digámoslo así, de dejarlo igual. Tendría que ser el 1, el número que ocupamos. Ok, Listo, entonces al lado derecho tenemos a un 49. Ese 49 que tenemos, habría que factorizarlo, pero si somos observadores, ese 49 es 7 por 7, es 7 a la 2. Entonces yo voy a poner aquí un 7 a la 2. Y como ya había un exponente, el exponente queda multiplicando. Ok. ¿Qué sigue ahora o qué nos queda por hacer ahora? Ah, bueno. Como tenemos una multiplicación de potencias de igual base, las voy a unir. Voy a dejar, porque eso dice la regla, multiplico potencias de igual base, conservo la base y sumo a los exponentes. Al 3x le voy a sumar el otro. Y al otro lado, pues ya tenía algo. Este 2 está multiplicando, pues que multiplique. 2 por x, 2x y 2 por menos 5, menos 10. ¿Qué pasó aquí? Aquí lo que pasó fue que hice lo necesario para tener la misma base y poder cancelarla y ahora sí, resolver a puro exponente. Entonces me queda que 3x más por menos da menos 2x más 1 es igual a 2x menos 10. Todas las x de un lado, todos los que no tienen x del otro, y a resolver. ¿Cómo se resuelve esto? Se suman solo los números. Entonces, por ejemplo, en el lado de las x, yo voy a la calco y digo 3 menos 2 menos 2. La calco dice que eso va a menos 1. Entonces yo pongo menos 1x. O solo menos x, como ustedes quieran. Y al otro lado me quedó menos 10 menos 1, que también lo meto a la calco y me da menos 11. ¿Ya terminé? No. Para saber que ya haya terminado, necesito la x sola. Y ese negativo, ese menos 1 que está a la par, me estorba. Entonces, ¿cómo hago para quitar este menos 1? Lo paso al otro lado. Pueden mandarlo a dividir o recordar que siempre que haya un menos, se quita dándoselo a todo lo que está al otro lado. Entonces al final x vale 11. Ahí tendríamos un ejercicio ya resuelto. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta? profe, una consulta, es que yo quedé perdido ahí a donde dice 49 y está elevado a la x menos 5 y abajo dice 2 elevado a la 2 x menos 5. ¿Por qué baja, digamos, por qué da ese resultado de 7 a la 2 y el resto? El 7 a la 2 es el 49. El x menos 5 es lo que ya estaba ahí. ¿De dónde agarré que 7 a la 2 es 49? De acá. Cuando tomamos al Ajá, 49, sí, sí, vamos sí, a sí, sí, trabajar. sí. Entonces, lo mismo que hicimos con este señor de acá. En vez de poner Ok, 43, puse 7 a la 3. en dado caso que fuera otro número, habría que ver si se puede, Sí, la intención va a eh, ser que siempre nos den un número que sí se pueda. ya, 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 ya. Vamos a tener otra forma de hacerlo. Ujú. La vamos a estudiar, pero de momento, siempre los números que vamos a usar van a tener sentido, van a poder combinarse. Ya, 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 ahora sí. Ya, es que me quedé perdido ahí a donde le puso 7 a la 2 y yo, "Ay, puchica, ¿dónde lo sacó?" Pero no, ya lo estoy viendo aquí. Ya lo viste, genial. Sí, está bien, pura vida. Bueno. Profe, yo sí no entendí esta parte. Abajo del 7 está entre paréntesis x menos 5, abajo se puso 2x menos 10. Multipliqué porque lo que hice fue que, vea lo que me quedó en el exponente. Me quedó un 2 y luego me quedó un x menos 5. Yo tengo un 2 y a un paréntesis x menos 5.
Esto es una multiplicación. 2 por x, 2x. Y 2 por menos 5, menos 10. Entonces, básicamente, eso fue lo que hice, resolver una multiplicación. Los exponentes quedan multiplicándose, eso es lo que mencionaba hace un rato. El exponente que ya estaba ahí se multiplica por el exponente que me quedó donde hice el cambio. Este 2 tiene que multiplicarse, por eso le pongo un paréntesis, porque se tiene que multiplicar por todo lo que ya estaba ahí. Como es una resta, el 2 se multiplica por cada término, eso es de octavo. Entonces ahí tocaría tratar de repasar un poquito esa parte. Eso es una multiplicación muy sencilla, un número delante de un paréntesis multiplica todo lo que hay dentro. Multiplicar número por letra es ponerlos juntos, multiplicar número por número es ir a la cálculo. Y eso fue lo que realmente obtuvimos. Ok, estamos. Bueno, vamos a tratar de seguir avanzando. Aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Varias circunstancias. Esto está muy fácil porque siguen siendo la misma base. Aquí ya nos cambia un poquito. El asunto es que son muy cortos y por lo general nosotros nos dan varias expresiones, no dos. Nos dan 3, 4, 5 expresiones. Vamos a tomar otro ejemplo antes de irnos. No, espérese. Intentemos hacer ese. Les voy a dar unos segundos. Pulsen y ya juntos lo revisamos luego. Chiquillos, voy a hacer una pequeña observación. La sala de espera yo no la tengo a mano, no la veo. Por eso tienen que entrar con el correo del MEP. Con el correo del MEP ustedes no pasan a la sala de espera, entran de una vez. Los que no entran con el correo del MEP tienen que pasar por sala de espera. Yo estoy en plena explicación, ni cuenta me doy que alguno de ustedes está entrando a sala de espera. Así que por favor, busquen el correo del MEP. Así evitamos este asuntillo de la sala de espera y que algunos me indican que no les he dado inicio, ingreso y no sé qué. Váyanse directo al correo del MEP y esto no les va a pasar. Ya lo revisamos. A ver, ¿ya lo pudieron trabajar? Sí, no, casi.
les fue? ¿Quién tiene Como un alguna idea? quebrado. Como un quebrado, ese quebrado, vamos a ver. Sí, Vamos a profesor, ver. yo ahí voy. No sé si bien, pero ahí voy. Bueno, lo que necesito es eso, que lo intenten. Ok, vean los números que están ahí. Tengo al 8, al 64, al 16 y al 32. A pesar de que el 16 está abajo, yo siempre me fijo. Perdón, yo siempre me fijo en todos los números grandotes. Aunque esté abajo, no importa. Tal lo que hemos hecho, lo que hemos visto, lo que se nos ha recomendado, es que busquemos al más pequeñito y de ahí que saquemos al, perdón, que tratemos de encontrar a la división, ¿verdad? O sea, que los demás números se puedan dividir entre él. Perdón, generalmente usamos al más grande de primero. Entonces yo voy a usar el 64. Ese 64, el más, perdón, el más pequeño de todos los que aparecen acá es el 8. Entonces yo debería de tratar de hacer que el 64 me dé como 8 a la algo. Lo voy a dividir entre 8. Yo divido 64 entre 8 y me da 8. Voy bien. Lo vuelvo a dividir entre 8 y me da 1. Bien. 64 es 8 a la 2. Genial. Perdón, pero al otro lado tengo un 16 y un 32. Si yo voy con el 32 y lo voy a dividir por 8, 32 entre 8 me va a dar 4. Cuando volver a dividirlo entre 8 ya no me sirve. Quiere decir que haber usado el número de 8 como base no es buena idea. Entonces voy a tener que usar a otro numerito. El otro número que tengo que usar, que ya no es el 8, tengo que pensarlo para que pueda dividir a todos los demás. Donde observamos, ¿verdad? Todos son números divisibles por 2. Todos son números pares. Entonces vamos a intentar sacar mitades y ver si esto nos queda como 2 a la algo. Entonces yo digo 32, si es divisible entre 2, la mitad de 32 es 16. 16 es divisible entre 2, da 8. 8 es divisible entre 2, da 4. Divisible entre 2 da 2. Divisible entre 2 da 1. 32, que es el más... Ay, mentira, era el 64. Safis. 64, que es el más grande, nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos da 2 a la 6. Entonces 64 es 2 a la 6. Yo puedo hacer el cambio. También tengo el 32. Entonces es un 2 menos. Ya no sería a la 6, sería 2 a la 5. Perdón, luego viene el 16. El 16 ya no sería 2 a la 5, sería un 2 menos. Sería 2 a la 4. Y me queda el 8 de último. Y el 8 es un 2 a la 3. Ven que ustedes nada más cuentan. Dice 8 a 1, 2, 3 doces. 16, 1, 2, 3, 4. De ahí los exponentes. Eso es lo que estamos haciendo. Exactamente así de simple. Lo más grande para no tener que hacer 10 veces esto. Para no tener que hacer tantas veces lo mismo. Profe, Entonces, disculpe, ¿de dónde agarró el 2 para dividir? no, justamente. Como el número más pequeño, que fue la recomendación que les di al inicio, no funcionó, que era el 8. Entonces yo me di a la tarea de buscar otro número. ¿Qué noté? Que todos eran números pares. Entonces probé con él. Ya en esto, de aquí en adelante, es usar un poquito de perspicacia, es usar un poquito de práctica para que ustedes mismos descubran cuál número calza. Digamos, vamos a ver, si uno empieza a hacer muchos ejercicios, se va dando cuenta, se termina dando cuenta
Que todos Es los como una números, lógica o algo así. sí, querer queriendo, exacto, que todos los números que están ahí Ujú. calzan en la tabla del 2, son 2 a la algo, entonces sí, sí va bien. Pero ni modo, eso es la práctica, no hay de otra. Entonces vamos a empezar a hacer ese montón de cambios. Entonces el ejercicio, perdón, me voy a subirlo un poquito para que nos quede espacio. El ejercicio va a cambiar un montón su cara. Yo ya no voy a tener un 8, yo ahora voy a tener un 2 a la 3. Pero el 8 tenía un exponente, entonces el 2 a la 3 se multiplica por ese exponente. Luego ese 8 se multiplicaba por un 64, pero ya el 64 no es 64, ahora es 2 a la 6. Pero el 64 tenía su propio exponente, entonces también hay que dejarlo ahí, a multiplicarse. Al otro lado, a la derecha, 1 sobre 16. Ese 16 lo voy a cambiar por 2 a la 4. Pero como está abajo, a mí me conviene subirlo. Entonces lo voy a poner 2 a la menos 4. El ponerle el menos implica que lo subí. Y como el 16 tenía su propio exponente, pues yo nada más lo llevo. Después va el 32, que ya no es 2, sino que es 2 a la 5. Y él también tenía su propio exponente. ¿Ok? Nótenlo. 2 a la 3, 2 a la 6, 2 a la 4 negativo para subirlo y 2 a la 5. Eso fue lo que puse en lugar de los números grandes. El exponente que todos traían se fue quedando. Ese exponente nunca lo desaparecí. ¿Estamos de acuerdo? Eso no se pierde. Ok, listo. Perdóname si en algún momento ven como que me silencio, pero es porque me da un ataque de tos. Tengo que hacerlo. Voy a buscar un momentito ahí al compañero que tenga el micrófono abierto. Con toda pena se los voy a cerrar. Cualquier cosa no se les olvide que cuando van a hablar no hay problema. Pero cuando terminan cierren el micrófono por cualquier ruidillo externo. Ok. O sea, cuando tengan que intervenir, háganlo, abran el micrófono sin miedo alguno, ¿verdad? Pero cuando terminan, ciérrenlo para que no nos queden ruidillos ahí sueltos. Entonces vean que todo esto que pasó es un trabajo, digámoslo así, como que largo para empezar a llegar a donde tengo que llegar. ¿A dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a tener un número a cada lado, solo una base, solo un número grande a cada lado. Al lado izquierdo tengo 2 veces al 2, al lado derecho también. Tengo que unir esas cosas. ¿Cómo hago para unirlas? Bueno, aquí tengo 2 caminos. Yo puedo ir resolviendo las multiplicaciones de una vez o puedo aplicar la propiedad de que al unirlos quedan como una suma. Eso es cuestión de cada quien. Eso queda a gusto de cada quien. ¿Ok? Yo siempre que puedo resuelvo las multiplicaciones. Siempre que puedo. Para no tener que llevar ahí cosillas para luego. Pero es cuestión de gustos. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, como veo que hay varias cosas por hacer, mejor voy a multiplicar a todo el mundo de una vez. Entonces yo digo, 2 a la 3 por 2x, 6x. 3 por 1, 3. Como va positivo, le pongo un más. El otro 2 tiene que hacer lo mismo. Tiene que agarrar los exponentes y multiplicarlos. Entonces yo digo, 6 por 3x. 6 por 3 la calco me dice que es 18 y le agrego la x. 6 por menos 2, eso me lo resuelve la calco y me da menos 12. Al otro lado del igual, ok. Menos 4 por x, menos 4x. Recuerden, número por letra se ponen juntos. Nada más. Menos 4 por menos 3, menos por menos más, 4 por 3, 12. Y luego, 2 a la y 5 por menos 2, porque solo hay un número, un término dentro. Eso da menos 10 y le agrego la x. Muy bien, ahí estaríamos, ¿verdad? Con el hecho de que ya no me queda ningún par de exponentes ahí que multiplicarles nada. Ahora lo que hay que hacer es unir a esos 12. Entonces voy a unirlos con la propiedad que dice que cuando tengo multiplicación de potencias de igual base, que es lo que tengo a cada lado,
una multiplicación, yo conservo a la base, al número grande, al 2, y voy a tomar los exponentes y los voy a sumar. Entonces yo voy a agarrar el 6x más 3 y le voy a sumar 18x menos 12. Yo voy a agarrar menos 4x más 12 y le voy a sumar el menos 10x. ¿Qué pasó ahora? Ya tengo un único 2 a cada lado. Al tener ese único 2 a cada lado, lo puedo eliminar y me concentro en los exponentes. ¿Qué pasó esta vez? Que me quedaron muchos más. ¿Ok? Me quedaron muchos más. Pero, mismo. Profe, Señor. disculpe. En el primer dot, que bajó de último, de primero, que usted Acá. puso 6x, ajá, que puso 6x más 3, luego le agregó ese más. ¿De dónde salió ese más? De la Más multiplicación. 18. De la multiplicación. No pueden olvidar esa regla. La regla dice, cuando tengo a a la n multiplicado por a a la m, el resultado es a la n más m. Esa es la regla que estamos usando. Tengo a un 2 que tiene su potencia multiplicado por otro 2 que tiene otra potencia. ¿Qué tengo que hacer? Dejar un único 2, la misma base, pero solo una vez. Y agarrar los exponentes y sumarlos. Eso es lo que estoy haciendo. El verde es como si fuera la n. Y el otro color ahí apagadón, rojizo raro, es el m. Los estoy sumando porque eso dice la regla. Lo mismo le aplico, lo mismo le aplico al otro lado, al lado derecho. Entonces, ¿cuál es digamos que el SAFIS aquí? O el asunto aquí. Aquí el asunto es que hay que acordarse de séptimo, octavo, noveno, todo. Todos los años juntos, revueltos. ¿Ok? Eso es lo que está pasando aquí. Y por supuesto que nos trae un poquillo de enredo porque son muchas cosas de las que hay que acordarse. Pero por eso las estamos mencionando para que ustedes traten de irlas recordando conforme las vamos haciendo. Ok. Bueno, entonces sí, no voy a borrar esas rayitas que le hice a los 12. Ahora lo que me quedo es con los exponentes. Entonces un exponente dice que es 6x más 3 más 18x menos 12. Hay un igual y el otro exponente es menos 4x más 12 más menos, que más por menos da menos. Entonces puedo dejar de una vez un menos 10x y ya. Así de simple. Así como está. Así como quedó. Entonces ahora mi misión ¿cuál es? Era juntar a todas las x y juntar a todos los números que no son x. Entonces yo voy a dejar al lado izquierdo a este 6x. Perdón porque hasta el mouse anda hoy medio flojo. El lapicerillo para escribir me está como no haciendo mucho caso. Pero ahí medio voy. 6x más 18x, esos se quedan donde están. Del otro lado voy a pasar al menos 4 y al menos 10. Cuando los cambio de lado, ellos cambian de operación. Eran negativos ambos, ahora son positivos, ahora pasaron a sumar. ¿Qué tenía al lado derecho? También tenía un 12, ese se queda ahí. Del lado izquierdo me deshago del 3 y del menos 12. Tienen que irse para el otro lado. El 3 estaba en positivo, pasó a negativo. El menos 12 pasó a más 12. Y a solucionar. Esto en la calcu. 6 más 18 más 4 más 10. Calcu. Si no me equivoco, a 38. Y al otro lado, 12 menos 3 más 12, 24 menos 3 da 21. Para saber cuánto vale la x, el 38 que multiplica pasa al otro lado a dividir. Y esa es mi respuesta. Ese dato lo paso a la calcu, ¿verdad? Y una vez que lo paso a la calcu, la calcu me dice si se simplifica o se queda así como está. Pero en este caso se queda así como está. Ok, es más o menos la trama de esta historia. Fue un poquito más elaborada que las anteriores, sí. Es parte de. Es lo que les va a salir en los quizzes y en la tarea y en el examen. Un poquito más elaborado, no tan simple como los 3 que están en el documento que nos dieron. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Bueno, el temilla se las trae porque ya les dije, nos obliga a repensar, a recordar. Está violento, profe, eso. Sí, trae lo suyo, pero esto es pura práctica, o sea, no queda de otra. Hay que darle duro a la práctica. El libro, la antología, esa sí trae muchos más ejercicios y trae muchos más ejercicios resueltos. Entonces, no está mal que esta parte lo revisen en la antología. Tengo que avanzar. Profe, Ujú, entonces ahí la respuesta final es esa que dice X igual a 21/38. exacta mismo. Cuando ya llego a encontrar un valor para X, ya terminé. Eso es de lo que va a pasar aquí. Ok. Bueno, está bien. Les decía que lamentablemente no podemos quedarnos con mucho más. Eh, aquí lo que hay que hacer es seguir, seguir trabajando, seguir practicando todo lo que se pueda y en nuestro caso avanzar con el tema que sigue porque como les dije, básicamente esto eh, es de la semana pasada todavía. Y esto que sigue también. Los modelos exponenciales básicamente son funciones exponenciales. La semana pasada mencionamos, que una función exponencial era aquella que se podía escribir como f de x, que es lo mismo que y, igual a la x. Cualquier función que tenga esta forma es una función exponencial. Por eso ahora que teníamos 2 a la 2x más 5, esto es un ejemplo de una función exponencial. Pues la x viene en el exponente, aunque es un poquito más elaborada, trae más cosas, pero la x viene en el exponente. Ok. Y tengo una base, un número, que en este caso es la a. Muy bien, dentro de las propiedades de la función exponencial, la semana pasada las vimos un poquito, ¿verdad? La función exponencial es una función que crece muy rápido. Entonces, si se ponen a ver el dibujillo que está aquí, este es uno de los muchos usos que tiene la función exponencial. Vamos a decir que, y es importante recordarlo, cuando hablamos de una población, por lo general las poblaciones tienen un crecimiento exponencial. No todas las poblaciones. Sin embargo, por ejemplo, las poblaciones de bacterias, de virus, todo ese tipo de cosas tienen un comportamiento exponencial. No sé si se acuerdan cuando salió lo del coronavirus. En algún momento en algunas televisoras empezaron a encajonar o a buscar a matemáticos para que ayudaran a teorizar un poquito esta cuestión de las perdón, del comportamiento exponencial, para algo que ayudara a describir cómo se estaba comportando, cómo están aumentando los casos. Y entonces en un día habían 20, pero en el otro ya habían 200, y en el otro habían 700. Bueno, básicamente era porque la población tenía algo similar a un comportamiento exponencial. Y ese comportamiento exponencial básicamente eso es lo que nos indica. De un punto a otro, de un momento a otro, esto crece un montón. Tiene un comportamiento pues no tan lineal, no tan exacto. O sea, yo no puedo decir, mañana hay 20, hoy hay 20, mañana hay 40, el otro día hay 60, hay 20 por día. No, con las exponenciales el asunto no funciona así. Hoy hay 20, mañana hay 100 y el otro día hay 800. Hay un comportamiento diferente. Bueno, tiene que ver con el comportamiento de que cuando yo busco una base, elevo un número al algo, vean que también cambia o crece muy rápido. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo tengo, ya vamos a analizar estos, pasa si yo tengo, por ejemplo, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4? 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16. Fue aumentando muchísimo más. Y ni qué decir de 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Son números muchísimo más grandes. Entonces, en muy poco, del 2 a la 2 al 2 a la 8, por ejemplo, pasamos de 4 a 256. Aumentó mucho. Eso siempre es bueno que ustedes lo valoren y le pongan atención. Bueno, ahora sí.
¿Cómo se usan estos modelos? Bueno, la idea de un modelo matemático, y que es básicamente lo que la matemática busca en términos generales, es encontrar, predecir, calcular, mostrar la forma en la que se comporta una función. En los exámenes o en lo que nosotros vamos a estudiar, nos van a hacer preguntas con respecto a alguna función, ¿verdad? Específica, que probablemente sea una función exponencial. Esas preguntas que nos van a hacer eh, requieren de que nosotros ubiquemos a la función exponencial, interpretemos cada una de las variables que hay de por medio y ahora sí nos dispongamos a contestar. Vamos a tomar este ejercicio de ejemplo. Dice, se sabe que una población de bacterias triplica su tamaño cada hora. Si se inicia un cultivo bacterial formado por 100 bacterias, considere los siguientes cuestionamientos. Represente de manera tabular la población de bacterias para cada una de las primeras 6 horas después de iniciado el cultivo. ¿Qué puede deducir de ese comportamiento? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si de verdad no, con el blanco no se ve nada? ¿Qué pasa si nosotros modelamos ese comportamiento de las primeras 6 horas? Vamos a ver qué pasa en esas primeras 6 horas. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y la descripción. Muy bien, entonces yo voy a poner aquí ¿cuál es la? Abajo voy a poner población y arriba voy a poner horas. Muy bien, entonces de la 1 a la 6 yo voy a armar las 6 horas ahí y luego voy a poner el resultado de la población. Cuando era la hora 0, que no la escribimos, había 100 bacterias. O sea, al inicio de todo. Eso es un detalle importante en los exámenes o en los problemas, digámoslo así. Va a aparecer, perdón, va a aparecer que al inicio había tanto. Al inicio es cuando el tiempo vale 0. Entonces la cantidad que me dan es la cantidad inicial. Bien, entonces ahora sí. Dice que cada hora se triplica el tamaño. ¿Alguien me puede llenar esta tabla, ayudar a llenar esta tabla? A la primera hora, ¿cuánta población hay? ¿Cuál es el tamaño de la población? 300. Sí, el triple de 100, 300. muy bien. La segunda hora. ¿Cuántos hay en la segunda? 900, profe. Muy bien, hay 900. Antes de seguir rellenando, voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo supieron que había 300? ¿Cuál fue la operación que tuvieron que hacer? Multiplicarlo por 3. Ok, multiplicaron 3 por 100. Ok, muy bien. Eso les dio 300. ¿Cómo supieron que la segunda era 900? Multiplicando 300 por 3. Ok, como 300, aquí está a la par, es 3 por 100. Entonces ese 900 ustedes hicieron 300 por 3. ¿Cuál sería la cantidad de la población en la siguiente hora? A las 3 horas. 700. 2700. ¿Y eso por qué? Porque agarraron a los 3 por 100 que ya había ahí, que fue lo que dio 900, y lo volvieron a multiplicar por 3. Y con la que sigue es ponerle un 3 más. 8100. Y si siguen haciéndolo, porque hay que completar hasta el 6. 24300. Y la última.
72,900 creo. Si no me engañan los números. 72,900. Gracias. Ok, vean lo que pasó. La pregunta, a este ritmo, ¿cree usted que la población de bacterias superará los 2 millones antes de que transcurra un día? Sí, profe. Muy Sí, probable, ¿verdad? es Muy probable, porque está creciendo muy rápido. demasiado. Ok. La otra pregunta, ¿cuál es el patrón de crecimiento? Determina una forma. Arriba anoté eso de 3 por 3 por 3. Piénsenlo. ¿Es exponencial o? Sí, sí. Sí, muy probablemente sea exponencial, pero el asunto es describir exactamente cómo. ¿Cuál es la fórmula? Por eso aquí les puse lo del 3. Vamos a ahorrar un poco de cosas y vamos a hacerlo más chiquitillo. Entonces, la primera hora, o sea, la hora 0 era 100. La hora 1 era 3 por 100, que era 300. La hora 2 era 3 por 3 por 100. ¿Sí me siguen? ¿Por qué así, profesor? Bueno, porque Sí. triple. Pues el triple de 100 es multiplicar por 3. El triple de 300 es agarrar el 300, que aquí no puse 300, sino puse lo que era, 3 por 100, y multiplicarlo por 3. Entonces, en la tercera hora voy a tener a 3 por 3 por 3 por 100. Porque todo esto junto era los 900. Y como le tengo que sacar el triple, tengo que poner otro 3 más. ¿Sí me están siguiendo con eso? Sí. Ok, entonces, básicamente aquí lo que hay es una forma para determinar el resultado. Esta es como por decirlo así la X. ¿Ok? Y de aquí voy a salir la fórmula. ¿Cuántas veces usé al 3 aquí? Al 3 aquí. Una. Igual que la X. ¿Cuántas veces usé al 3 aquí? 2. Igual que la X. Aquí, 3. Igual que la X. ¿Qué estoy diciendo? Que voy a usar 3 a la X por 100. Y que esa es mi fórmula. Esa es la que me va a decir cuál es la población. Entonces, si yo quería averiguar a las 6 horas, yo cambiaba la X por 6. Yo ponía 3 a las 6, que era lo mismo que 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 6 veces. Y luego por 100. Y me da el resultado que está aquí, el de 72,000 algo. 72,900. Ven. Entonces ya encontramos una fórmula. Esta es la fórmula. Esto es modelar. Esto es crear una función. Una ecuación. Una fórmula. El criterio de la función. ¿A partir de qué? De los datos que encontramos. De los resultados que había. Nosotros pudimos crear esa función. Estamos. Eso es más o menos lo que les va a pedir en el examen o el quiz. Ya sea que ustedes la creen o que la interpreten. Ok, a mí me pudieron haber dicho la función de crecimiento de una población es, y la voy a anotar aquí. La población, digamos. La población de bacterias crece según la fórmula y me tiran la fórmula.
donde X son las horas transcurridas desde que existe esa población. Entonces me pudieron haber preguntado, ¿cuál es la población a las 7 horas? O también me pudieron haber preguntado, ¿cuántas horas pasan para que la población sea? Y entonces ahí me dan un número. Vamos a usar uno de los pequeñitos que ya habíamos usado. El 8100, por ejemplo. Ok. Esa es la pregunta típica que me imagino, me parece, pensaría que probablemente les venga también a ustedes en esta tareilla. Les dan una fórmula y los ponen a buscar algo. Bueno, a ver, contestemos eso. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la población a las 7 horas? ¿Qué me están diciendo? Ok. A mí generalmente me van a redactar, me van a dar mucha información aquí arriba. A veces esta información es extra, a veces esta información es de contexto. Hay que entenderla un poquito para saber de qué estoy hablando. Pero generalmente a mí lo que más me interesa es la fórmula y el significado de cada una de las variables. Ahí está la fórmula. Las variables son población, que es P de X, y la X, que son las horas. Esas son las variables. Siempre hay dos variables. Una es X y la otra es Y. A veces se llaman X y Y, a veces no. Pero yo siempre las identifico de esa manera. Muy bien. A mí me están diciendo que X son las horas. En la pregunta me dicen que 7 horas. O sea, en la pregunta me están dando el valor de X. Me están diciendo que X vale 7. Porque si X son las horas y hay 7 horas, me están diciendo que X es 7. Y me están preguntando por la población. Entonces me están diciendo averigüe quién es P de X. Bueno, más que X sería 7, pero no importa. P de X, P, que es lo que ando buscando, sería 3 elevado a la X por 100. Pero ven que no puse X. ¿Qué puse? El valor de X. El 7. O sea que aquí es como hacer una sustitución. ¿Por qué? Porque sé lo que vale X, entonces cambio la X. Y ya me quedó algo lo más bonito. ¿Por qué digo algo lo más bonito? Porque es un trabajo de calculadora. Porque el P de X, que es lo que ando buscando, está ya solo, lejos. Y el 3 elevado a la 7 por 100 es algo que yo puedo meter a la cálculo. ¿Cuánto a eso? No sé, pero ustedes me van a decir. 218.700. Perdón, 218,700. Así. Sí. Gracias. Entonces ese es mi resultado. ¿Cuál es la población en 7 horas? La población es de 218.700 bacterias. Y listo. Eso es todo. Esa es la línea. Eso es más o menos lo que a ustedes les van a estar pidiendo. La otra sería, ¿cuántas horas deben pasar para que la población sea 8100? ¿Tengo el tiempo? No. Porque la pregunta es ¿cuántas horas? Entonces más bien el tiempo es lo que me están preguntando. Las horas eran X. Entonces la pregunta es averigüe X. Son 4 horas. Ok, gracias. Ya vamos a ver por qué son 4 horas. En lugar de tener la X como la tenía antes, ¿qué tengo ahora? Tengo el 8100. Y el 8100, sí, perdón, pero el mouse no quiere. Ajá.
El 8100 es la población. Entonces yo voy a cambiar el 8100 donde está la P. Yo en realidad voy a escribir 8100 es igual a 3 a la X por 100. Yo debo resolver eso. Yo debo despejar la X. Es cierto que en la tabla ya tengo ese dato. Entonces era muy fácil ir a buscarlo a la tabla. Pero yo no puedo ir a la tabla a buscarlo porque qué tal que X valga 40. Tendría que hacer en la tabla todos los datos hasta el 40. ¿Y qué tal si X da un quinto? No me da un número entero. Entonces por más que yo haga la tabla nunca voy a llegar. Entonces no puedo confiar en que voy a hacer la tabla. O en que ahí está la tabla. Tengo por fuerza que hacer el proceso, el procedimiento. ¿Esto qué es? Esto es una ecuación. Ay, ¿qué pasó aquí? Esto es una ecuación como la que acabamos de hacer. Igual, voy a correrlo aquí para tener espacio. Igual las ecuaciones que acabamos de hacer. Es una expresión que tiene números a un lado, números al otro. Y yo necesito tener 3 a la algo a cada lado. ¿Por qué 3 a la algo? Porque ya me dieron aquí que aquí hay un 3 a la algo. Entonces yo al otro lado necesito escribir 81.100 como 3 a la algo. ¿A qué horas me pongo a hacer todo eso? Imagínense. Bueno, voy a hacer un despeje. Como el X está de exponente con el 3 y hay además un numerito, un 100, multiplicando, yo voy a empezar por quitar ese 100 de ahí. Ese 100 que multiplica yo lo voy a pasar al otro lado. Entonces los 8100 yo los voy a dividir entre 100. ¿Cuánto es 8100 entre 100? Es matar ceros. Esto es 81. 81 es igual a 3 a la X. En este caso, para poder resolver esto, yo tengo que hacer que el 81 se vea como 3 a la algo. Porque si el 81 se ve como 3 a la algo, yo cancelo los 3, me quedo con los exponentes y ya puedo resolver. Entonces, primero necesito convertir ese 81 en 3 a la algo. Ok. ¿Cómo hacemos? Bueno, me lo llevo para la derecha. Ya vimos allá en una esquinita que el 81 lo voy a poner a dividir entre 3. ¿Cuánto es 81 entre 3? A ver si sirve. Sí, sí sirve, ¿da? 27. Le vuelvo a sacar tercera. Otra vez tercera. Y una más. Entonces 81 es 3 a la 1, 2, 3, 4. 3 a la 4. Entonces ya no es 81, sino 3 a la 4 lo que tengo. Elimino las bases porque son iguales. Así es como se resuelven estos ejercicios, que son los últimos 2 o 3 que hemos hecho. Y me queda que 4 es igual a X. No tengo ni que despejarla, ya la X quedó solita, libre. Si 4 es igual a X es porque ya encontré su valor, X vale 4. Entonces la respuesta sería... Ay, mouse. ¿Cuántas horas deben pasar? Ok, deben pasar 4 horas. De nuevo, yo sé que en la tabla lo teníamos, en este ejercicio. Pero no siempre vamos a tener una tabla y no siempre va a ser números enteros y no siempre va a ser números pequeños y la tabla podría ocupar 30, 40, 50 números para llegar al resultado correcto. Entonces no se hace por tabla, se trabaja así como lo acabamos de hacer. ¿Alguna preguntilla? Ahí vamos, profe, más o menos. Ahí vamos, de ni modo, hay que ir. Hay que ir porque Profe, hay que quiere ir. decir que, perdón, Dígalo sin miedo. profe, quería decir entonces que el 81 se tenía que dividir se dividía a lo que estaba a la par de la X. Digamos, si en Exacto. lugar de la X hubiera habido un 6, se divide entre 6. Eso es lo que intentamos, correcto. A veces se va Ah, a poder, a veces no se va a poder. Cuando no se va a poder, ya casi les enseño qué se hace. Pero por lo general sí se va a poder. Ok.
Bueno, está la explicación de este ejercicio, ahí está hecha. Aquí viene un nuevo ejercicio, ¿no? Sí, no es la misma. Otra. Otra que es igual. Esta. A ver. Dice así. No, está demasiado grande. No, esta es la explicación como los pasos de algo. Pucha. Que entonces la pregunta, ¿dónde está la pregunta de eso? Aquí está la situación 2, qué vergüenza. Pensé que era la solución. Dice así. Para ayudar en la regeneración de células de la piel, se ponen a prueba 2 fármacos distintos. El fármaco A muestra una regeneración de células asociadas a la fórmula, y ahí está. Células regeneradas es igual a 2 a la 2T más 1 en T horas. Mientras que el fármaco B muestra una regeneración, y ahí dan la fórmula. 2 elevado a la 5T menos 1 en T horas. Considera los cuestionamientos. ¿En qué cantidad de horas cada fármaco logra regenerar una cantidad de 240 células? Vean, yo sé que a veces las preguntas parecen como que están redactadas en chino, como si nos estuvieran hablando en otro idioma, como si las cosas no se acomodaran, no tuvieran nada que ver con... Pero no, sí tienen que ver. Ustedes tienen que ir con calma, con mucha calma. Yo tengo 2 fórmulas. Cada fórmula tiene que ver. Cada fórmula está relacionada con algo. La primera de las fórmulas, ¿verdad? Es la del fármaco A. Y yo voy a marcar esa fórmula como la fórmula del fármaco A. Entonces voy a poner por aquí arriba A. Voy a copiar la fórmula. Para no escribir células regeneradas, voy a poner la C. Voy a decir que eso es células regeneradas. Y que eso es igual a 2 elevado a la 2T más 1. Luego voy a poner la fórmula del fármaco B. También se llama cantidad de células regeneradas. Y ella dice que C es igual a 2 elevado a la 5T menos 1. Ok. La primera pregunta dice, ¿en cuántas horas cada fármaco regenera 2 a la 40 células? Ok, aquí la pregunta es, ¿cuánto vale el tiempo cuando las células regeneradas son 2 a la 40? ¿Cuánto vale el tiempo cuando las células regeneradas son 2 a la 40? ¿Por qué lo uso en las dos? Porque eso es lo que me están preguntando. Me están preguntando por las dos. Me están diciendo que cuál de los 2 fármacos. Entonces tengo que revisar ambos fármacos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a empezar por el A, porque está de primero y ni modo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la C por el valor que me dieron. Por 2 a la 40. Entonces yo voy a tener 2 a la 40 igual a 2 a la 2T más 1. Abajo la historia es la misma. La C es la que me están dando. Entonces yo la voy a sustituir. Yo voy a poner 2 a la 40 es igual a 2, que aquí me lo brinqué. Jeje. A 2 a la 5T menos 1. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora? Resolver cada ecuación por aparte. Sí, bueno, entonces en la de arriba ya veo que tengo el mismo 2 elevado a algo. Entonces los puedo como que eliminar y me voy a concentrar con los exponentes. S40 es igual a 2T más 1. En la otra hago lo mismo. Bueno, voy a resolver una por una. Entonces voy a despejar la T. Recuerden, y eso es muy importante, que cuando yo voy a hacer un despeje, no importa cuál de los 2 lados quede la letra, mientras quede sola. Ya sabemos sola como, ¿verdad? Sola, arriba y positiva. Ok, entonces por ahí va el asunto. Yo voy a dejar la T solita. Voy a empezar por quitarle ese más 1, que va a pasarse al otro lado y ya no va a ser más, sino que ahora va a ser menos. Eso va a dar 39.
Esta la vamos a resolver ahorita aquí abajo, entonces la voy a quitar. Y al otro lado me va a dar 2t. Para que la t quede sola, el 2 que está multiplicando, yo lo voy a pasar al otro lado a dividir. 39 entre 2 lo puedo meter en la calco y poner la tecla SD para conseguir en decimales. Esto me da 19.5. Esto quiere decir que en el primer fármaco dura 19 horas y media para conseguir esa cantidad ¿qué era? De regeneración de células. Ok. Vamos al fármaco B. Entonces la historia es la misma. Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos planteado. 2 a la 40 es igual a la fórmula, a 2 a la 5t menos 1. Los números se eliminaban. El 40, que es el exponente, se iguala con el 5t menos 1, que es el otro exponente. Despejo la t. ¿Cómo le hago? La historia es parecida. El 1 lo paso al otro lado a sumar. El 5t se queda por aquí. ¿Cuánto es 40 más 1? Para conocer el verdadero valor de t, voy a tomar al 41 y le voy a mandar a dividir el 5. Para dejar la t sola. Como el 5 estaba pegado a la t, la estaba multiplicando. Entonces yo lo paso al otro lado a dividir. 41 entre 5 yo lo meto a la calco, a ver cuánto da. Y eso me tiene que dar que 5 por 8, 48,2. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el fármaco B o el fármaco 2 o el segundo fármaco es mucho más rápido en regenerar esa cantidad de células. Porque solo ocupa 8,2 horas. Y esa es mi respuesta. ¿Sí se entiende? Sí. No mucho. Solo un poco. Así va a ser esto. Siempre vamos a tener problemas y siempre hay que buscar equiparar lo que tenemos con lo que nos preguntan, con los datos de la fórmula. Ok, hay una segunda y una tercera pregunta. Les voy a dar unos segundos para que la intenten y ya las revisamos. Por favor, inténtenlas. Yo les doy los segundos para que ustedes rayen, para que ustedes hagan, no para que perdamos el tiempo. Dos partidos seguidos contra el Manchester United y parece que los dos le voy a ganar. Y no, pero seguidos. Ah, es que uno era de una copa. Uno era de Copa y uno era de Liga. Ok. Vuelvo. Por ejemplo, esa segunda pregunta. ¿En qué cantidad de horas ambos fármacos regeneran la misma cantidad de células? Es una pregunta relativamente interesante. ¿Por quién me están preguntando? Por el tiempo, por las horas. Ok. Y la pregunta es, ¿cuándo el fármaco 1, que la fórmula era 2 a la 2t más 1, cuando ese fármaco es igual al fármaco de 2 a la 5t menos 1? Esa es la pregunta. Busque lo que vale t. Entonces vean que me están dando una igualdad. Me están diciendo, el fármaco A tiene que ser igual al fármaco B. ¿Eso qué implica? Implica que puedo eliminar al número 2 y quedarme con los exponentes y de ahí averiguar el valor de t. Entonces 2t, ya lo hago de tamaño normal, 2t más 1 tiene que ser igual a 5t menos 1. Letras de un lado, números del otro. ¿Qué puedo hacer? No importa, entonces dejo las t a la izquierda o al lado que yo quiera. Pero digamos que a la izquierda están más acostumbrados. Y dejo los números al otro lado. Ojo que pasé al 5t a negativo. Y ojo que pasé al más 1 a menos 1. Lo demás se quedó como estaba. Entonces resuelvo a cada lado. Al lado izquierdo tengo 2t menos 5t. Voy a la calco y pongo 2 menos 5. La calco dice que eso da
menos 3. Como estoy haciendo una operación con t, dejo a la t. Y al otro lado, menos 1, menos 2. Para que la t quede sola, ¿qué tengo que hacer? Despejarla. Quitar ese 3 de ahí que está multiplicando. Ese menos 3 que multiplica pasa al otro lado a dividir. O sea, tienen que pasar 2/3 de hora. 2/3 de hora, todavía si lo quieren poner en minutos, multiplican 2/3 por 60. Y eso le da el tiempo en minutos. De ahí sacan obviamente la respuesta. Ok, ¿estamos de acuerdo? No. Sí, sí, profe. Sí, sí. Ok. ¿Podría considerarse un fármaco mejor que el otro? ¿Qué piensan ustedes? Sí, de hay uno más violento que el otro. ¿Ah? Uno regenera más rápido que el otro. Uno regenera más rápido. El que dio en 8 horas, Exacto. 8,2 horas. Ven que es una diferencia muy grande, ¿verdad? Es menos de la mitad del tiempo que duró el otro. El otro eran 19 horas, imagínense 16 horas hubiera sido el doble. Todavía es más, o sea, más poquito que el doble. Entonces quiere decir que realmente ese fármaco es por lo menos más efectivo al inicio. Tal vez con el paso del tiempo, el otro fármaco regenere tanto como este, pero no tan rápido. Esa es como más o menos la conclusión a la que podemos llegar. Eso sería. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Eso es lo que queremos y lo que andamos buscando. Realicen una gráfica, eso no les va a tocar a ustedes, así que no se preocupen. Aquí hemos visto más adelante que aquí estaba el dibujo de los fármacos y cómo uno es más rápido que el otro para llegar a ciertos valores. Está bien, pero los dos de alguna manera van llegando, van avanzando hacia donde hay que llegar. Eso es lo que va a pasar con la función exponencial. Yo tengo que interpretar la pregunta. Por supuesto que no me van a hacer las mismas preguntas, no me van a poner al mismo fármaco, no me van a poner a la misma población, pero sí va a ser esa la intención, que yo busque una fórmula y que yo interprete si tengo una parte de la fórmula o si tengo que averiguar la otra o cuál es exactamente la que tengo y cuál es la que tengo que averiguar. Cambio el número que tengo y busco el dato que tengo que averiguar. Así va a ser siempre. Me fijo mucho en la fórmula, siempre a la fórmula, siempre. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar del primer tema de hoy. Vean que ya se nos pasó 1 hora y media prácticamente y no hemos podido tocar los temas de hoy. Vamos a hablar de la otra función, de la función contraria opuesta a la función exponencial, que es la función logarítmica. Esa función logarítmica, que no está por aquí todavía, no debería ser esto. Ajá, aquí está. Esta es la primera. Esa función logarítmica tiene, al igual que la función exponencial, una forma específica. ¿Ok? Entonces la función logarítmica yo la puedo representar de forma gráfica y ver sus características, porque son la mayoría características fijas de memoria que se van a cumplir siempre. Ahí tenemos al plano o al eje cartesiano y de ahí perdón, vamos a ver qué pasa con el dibujo o la forma de la función logarítmica. Entonces, si nos acordamos, la función exponencial venía aquí arriba. Voy a hacer así si era creciente o así si era decreciente. Pero la función logarítmica no se basa en los datos, en los mismos datos. Aquí todos los resultados me daban arriba, el dibujo nunca pasaba a la parte de abajo. Bueno, la función logarítmica es diferente. La función logarítmica tiene todos los resultados a la derecha. Entonces, hacia donde no pasa es hacia este lado, hacia la izquierda, hacia los x negativos. Tiene propiedades muy parecidas a la función exponencial. Bueno, ya tiene una forma.
Se puede llamar y o f de x, como a ustedes les guste más. F de x igual al logaritmo en base a de x. La base a, el número chiquitico, es como un subíndice que se le pone a la sílaba loc. Ahí abajito se le pone. Muy bien. Esa base es la que me determina cuál dibujo tengo. ¿Ok? Igual que en la exponencial, porque esto sí lo manejan igual. Si a es un número más grande que 1. Ay, perdón, me equivoqué de color. Si a es un número más grande que 1, la función crece. La función es creciente, va hacia arriba. Ok. Cuando a es mayor que 1, cuando este numerito chiquitico que está aquí en el logaritmo es un número más grande que 1. Cuando ese número que está ahí, que ya dijimos que se llama a, es más pequeño que 1, pero a la vez es más grande que 0, o sea, es 0, algo, entonces la función es decreciente. Es el dibujo que está aquí en rojo. ¿Qué pasa con esa función logarítmica? Bueno, lo mismo que pasa con la exponencial, ya nosotros sabíamos algunas cosas de ella. Por ejemplo, que es asintótica. Mentira, asintótica. Era asíntota la que se utilizaba. La asintótica al eje Y. O sea, se acerca demasiado a Y, pero nunca lo toca. Es decir, no cruza hacia la parte de atrás, hacia el lado izquierdo. Por eso el dibujo está totalmente a la derecha. Ok, ¿estamos de acuerdo? Ese dibujo que está totalmente a la derecha, pues básicamente tiene un dominio, ¿verdad? Recuerden que el dominio eran los valores de x, que va desde el 0 hasta el más infinito, por lo que acabamos de decir, porque no pasa al lado izquierdo donde están los x negativos. Tampoco toca al eje y, entonces el 0 no lo puedo contar, porque solo tocando al eje y el 0 cuenta. Ok, si me piden o me preguntan por el ámbito es el comportamiento en Y. El ámbito sería de abajo para arriba, de arriba para abajo, todo lo que cubre. Y si ustedes se fijan, en todo momento está cubierto todos los valores de Y. Todos los valores de Y tocan en algún momento al dibujo. Entonces el ámbito sería todos los números, o sea, R. Esto es al revés en la función exponencial. En la exponencial el ámbito es este y el dominio es este. En la logarítmica es invertido, porque recuerden que ellas eran la inversa una de la otra. Ok. Buenísimo, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, creería yo que sí. Esas características probablemente se señalen acá, más clarito. Y igual que como vimos con la función exponencial, pues aquí aquí hay algunos datos importantes o algunos ejemplos, digámoslo así, que les permiten a ustedes validar o entender o interpretar el valor de A. La función es creciente cuando A es mayor que 1, entonces el dibujo era de abajo para arriba, iba subiendo. Y aquí hay ejemplos. Nos fijamos en el número chiquitico, si dice log de 15, el dibujo es parecido a este. Si dice log de 20, si dice log de 3, log de 4, log de 30. Mientras venga mayor a 1, no hay ningún problema. Ok. En caso contrario, cuando el valor que viene es un 0, algo, ahora sí. Si el valor es 0, algo, entonces el dibujo más bien es al revés. La función es decreciente. ¿Qué hay que hacer con esto? Esto hay que memorizarlo. Aquí no hay quite, o sea, no hay otra. Aquí ven las características. Bueno, algo que no les había mencionado es que pasa siempre por el punto 1,0. Ese sí era un buen dato. Ahora sí, vamos a analizar rápidamente.
¿Cuáles de las siguientes son funciones logarítmicas o no? Para que practiquen y lo clasifiquen, aquí hay algo importante antes de darle. La base no puede ser una letra. La base tampoco puede ser negativa. La base tampoco puede ser cero. ¿Ok? Y el argumento, que es la letra, la X, tiene que ser eso, una X. No puede llevar un número, a menos que lo lleve combinado, a menos que lleve número y letra. Pero solo número, solo la constante, solo el valor fijo, no. No se vale, no se puede. Muy bien, entonces contestemos rápidamente algunas de estas. Por ejemplo, la primera, ¿es una función logarítmica? ¿Puede considerar logarítmica esa primera función? Jovenzuelos. Sí, Profe, sí es, Yo digo que sí, porque es mayor que cero. Que cero es el señor que vende queso. Tiene toda la Es, razón, ¿verdad? No es un cero, no es un negativo. Entonces sí, es una función que cumple con lo que necesitamos. Que la base no sea ni cero ni negativo y que el argumento, que es lo que sigue, sea una letra o tenga la letra X. Entonces está así. La segunda, profe, esa tiene negativo al principio, esa no. esa esa no. no. Esa no porque es negativa. Pues mentira, es así. ¿Dónde es que no tiene que tener el negativo? Y en la base, en la parte del subíndice, en el número pequeñito. ¿Ok? Entonces esta sí es, no se dejen ustedes engañar, no se cuenten. La que sigue. ¿Será que sí? ¿Será que no? Igual es un cuarto, esa se vale, porque es igual a la de arriba. Y tiene letra de argumento. Profesor, pero es que trae un número, sí, pero lo trae acompañado de la letra, entonces sí vale. La número 4, logaritmo hace 8x. Sí, profe. Esa es de las más simples. ¿Por qué no? Tiene un número que es positivo y que no es cero ni negativo, entonces está bien. Y en el argumento, o sea, en lo que sigue, viene la letra X. Entonces está bien. Ujú. La número 5. No, ¿Por qué no? porque tiene esa vara de pi. Lo que tiene al pi. Y el pi, aunque parezca una letra, que sí la es, porque es una letra del alfabeto griego, numéricamente hablando, no es una letra, numéricamente hablando es un constante, es un valor, es 3,1415 y 3 millones de decimales más. Aquí debe venir una X, por lo tanto esta no. Con eso contestamos la que sigue. También tengo un número, no viene la X, entonces no. Tampoco. La otra, Sí. la otra sí. Aunque tenga un negativo, volvemos a lo mismo. Acá es donde importa que no. Y está bien, no viene. Y acá tiene que venir una letra y viene la letra. Ujú. ¿Qué sigue? Logaritmo C de pi. Negativo. Otra vez la misma historia. El pi tiene que venir acompañado con una X para que sirva, si no, no. Y además viene esa E, ¿verdad? Tampoco. La E tiene un significado que ahorita les recuerdo, pero la E no afecta no, ahí no habría problema, digamos. Ok, si en vez de esa pi tiene la X, ahí sí cuenta esa E. Excelente. Justo la que... Profe, ¿eso qué significa? Logaritmo natural. La ln es logaritmo natural y el log eh, base E, la E es un número. La E es 2,7178, ya no me acuerdo, 71, 73, no me acuerdo. Pero ustedes la tienen en la calco, eso es un número fijo. Entonces no hay ningún problema con esta E, porque aparte que es un número positivo, no es cero, no es negativo, entonces está bien. El inconveniente realmente lo presenta el pi, que no es una X o que no trae la X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, buenísimo.
Y la última, no, ¿verdad, profe? La última no. ¿Por qué no? Por el lápiz, valga. ¿Cuánto valía pi? 3,14. Entonces es como Ajá. de 3,14. ¿Se vale usar Ah, 3,14? Sí, porque no es un número negativo, porque no es un cero. ok. Y como número y aquí como X, sí cuenta. Ok. Listo, esas son las trampillas, esas son las cosas con las que nos vamos a estar atravesando. Profe, entonces si tiene la pi y tiene una X a la par, entonces sí puede ser, es solo si está la pi sola, no. Ajá. Digamos que el pi, para que no suene a que la pi puede interpretarse como otra cosa, pero sí es el exacto. Si tiene, véalo aquí, por ejemplo, el número 8. Si el número 8 hubiera dicho logaritmo base de pi x, no hay ningún problema, porque la x viene como parte del argumento. Pero si dice logaritmo de pi y viene pi solo, sin x, entonces estamos diciendo que esto es un número. Y acabamos de escuchar que aquí al final no puede venir un número. Tiene que venir una letra. El número solo no sirve. Tiene que venir letra. Como a las 5. Las 5 no. Como la 5. Exacto. Por eso no servía. Venía el pi solo. ¿Cuáles son crecientes y cuáles son decrecientes? Ya aquí no es saber si es exponencial. Ya aquí todas son exponenciales. El asunto es ver si son crecientes o si son decrecientes. Ok. La primera, el logaritmo hace 3 de x. Creciente. Creciente. Ok, como el número que viene en pequeñito es mayor que 1, es creciente. 4 séptimos de 5x. Decreciente. ¿Cuántos 4 séptimos? Es un número pequeñito, es 0, algo. Entonces decreciente. La tercera, 0,15. Decreciente. Ok, yo Decreciente. me fijé en el 0,15, es decreciente. La cuarta dice menos logaritmo, base 3. Ahí. Creciente. Ok, el 3 me indica que crece. Pero ese Ajá. dará. Bueno. Siempre que haya un negativo acá, ¿verdad? Ese negativo básicamente lo que hace es darle vuelta a la expresión, a la base. Entonces vamos a decirlo todavía más sencillo para que a nosotros nos quede clarito. Siempre que venga un negativo, el negativo lo hace todo al revés. Ya no va a ser creciente, ahora va a ser decreciente. Decreciente. La que sigue, la E es 2,71. Sin el menos hubiera sido creciente. Otra el menos, Decreciente. la misma historia decreciente. Ese es el detalle en el que ustedes tienen que fijarse. Eso es todo. Bien, bien. Ya estoy preparado para ir a hacer el examen de una vez, profe. Me gusta la idea. Por lo Venga, menos, Rafita, así es. por ahora vaya haciendo la tarea. Pero Qué algo es algo. violento. Algo es algo, algo es algo. Aquí cambiamos. Y aquí vamos a hacer, o vamos a empezar a buscar, ahora sí, una asociación, una relación entre la función exponencial y la función logarítmica. Entonces vamos a ver qué pasa. Hay una propiedad, una relación entre los entre las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Yo le llamo la propiedad de la nubecita, pero bueno, no pasa nada. Dice que yo digo que yo tengo que el logaritmo en base a de b es igual a c si y solo si yo digo que es una nubecita porque esto es como una nube, ¿no? Qué cosa malita. Si y solo si a elevado a la c, ven el camino que sigo, es igual a b. La base elevada a la respuesta es igual al argumento. Entonces, si yo tengo un logaritmo,
yo puedo quitar el logaritmo y convertirlo en una función exponencial. A ver, yo tengo logaritmo en base 3 de, no sé, 9. Y no sé cuánto da. Yo puedo averiguarlo a través de convertir esta expresión en una expresión exponencial. ¿Cómo sería eso? La base se eleva a la respuesta y eso me da el argumento. La base se eleva a la respuesta y eso me da el argumento. ¿Y qué me quedó? Una expresión igualititica a las que estábamos resolviendo hace un ratico. Tengo un 9 que voy a tener que convertir en 3 a la algo para poder eliminar después ese 3 aquí abajo. Entonces 9 se divide entre 3 y me da 3, 3 se divide entre 3 y me da 1. 9 es lo mismo que 3 a la 2. Entonces yo tengo 3 a la 2. Elimino el 3 y el 3 y me queda que x es igual a 2. Gracias a esta propiedad yo pude resolver cuánto varía el logaritmo de 3 de 9. Logaritmo base 3 de 9 es 2, porque acabo de descubrir que x vale 2. Ustedes me dirán, profesor, eso no tiene el más mínimo sentido si tengo la calculadora y la cálculo me lo puede resolver. Tienen toda la razón. Pero no siempre la cálculo nos va a poder resolver todo. Habrá momentos donde algunos valores serán letras y ahí tendremos que trabajar. Y ahí sí tendremos que aplicar estas propiedades. Entonces vean que esa propiedad es muy válida y es muy cierta de aquí para allá y también muy cierta de allá para acá. ¿Ok? Entonces si yo tengo un logaritmo, lo puedo convertir en exponencial, pero si tengo una exponencial, también la puedo convertir en logaritmo. Es importante que lo tengan claro. ¿Cómo sería al revés? No sé, por ejemplo, que ustedes tengan que 2 a la 5 es 2 por 2, 4, 8, 2, 16, 32. 2 a la 5 es 32. Claro, este chaval no quiere escribir bien, perdón. Okay, 2 a la 5 es 32. Según la propiedad, ¿verdad? Que nosotros tenemos, logaritmo base A de B igual C. A la C es igual a B. Entonces ustedes pueden pensar quién es A, quién es B y quién es C. Y con eso armar el logaritmo. Entonces yo voy a poner logaritmo de A. A es el número que tiene la potencia. A es la base. Entonces yo diría logaritmo base 2. ¿De quién? De B. B es la respuesta. B es el 32. Eso me da el exponente. Ok, no sé si me siguieron. Pero entonces yo lo que hice fue ubicar al 2 como A. Al 5 como C. Y al 32 como B. Y con esos valores los cambié aquí y armé esta propiedad o esta identidad o este resultado de un logaritmo. Ahora yo lo hice todo con números, pero eso puede mezclarse con letras. Y ahí es donde nos toca trabajar. Ok. Por ahí vamos, por ahí vamos. Muy bien. Además de esta propiedad, vamos a contar con algunas importantes características como el dominio del ámbito. Bueno, rápidamente aquí arriba, para que no se diga que no practicamos. Vamos a pasar de logarítmica a exponencial o exponencial a logarítmica. 3 a la 4 igual a 81. Convirtamos eso en un logaritmo. No se les olvide, logaritmo base A de B igual C. A a la C igual B. Trabajen con eso. La A es la base, el 3. Entonces, cuando yo escribo logaritmo, voy a poner logaritmo de esa base, logaritmo base 3. Y ahora sí, me quedan los otros dos. Ok, ¿cuáles son los otros dos? Los otros dos que me quedan es el B y el C. ¿Cómo los ubico?
El exponente, que es un 4, viene siendo como la C. El 81, que es la respuesta, viene siendo como la B. Cuando yo lo pongo en logaritmo, la B va a la par de la palabra log. Entonces yo voy a poner logaritmo base 3 de 81 es igual al exponente a 4. A 4. Ahora hagan ustedes el favor de resolver las de abajo. Ya las revisamos. Qué bicherío, Santiago, por Dios. Qué bicherío. Mira cómo tienen las ¿Sabes patas. qué tengo yo? No, ahorita. Todavía no. Ahorita. Pero yo sí. Voy de nuevo. Qué bruto, Santi. A ver, jovenzuelos, si me pueden ayudar, por favor. Vamos con la segunda. Ahora tengo un logaritmo y más bien me voy a devolver. Entonces, para no perder el ritmo de esta primera, hagamos la última. Porque se parece a la primera. Que es una exponencial y la voy a pasar a logarítmica. Entonces, cuando la voy a pasar a logarítmica, ya sé que lleva la palabra log. O el prefijo, o la sílaba, como quieran llamarle. Lleva ahí donde dice log. ¿Qué numerito lo voy a poner aquí abajo en chiquitico? El 3, profe. El 3. ¿Por qué el 3? Porque es la base, es el que está aquí. Tiene toda la razón. ¿Quién sigue? El 9. 9. Eso sigue la respuesta, muy bien. Y eso se iguala al exponente. A 2. A 2. Así de simple es. Ok, que no se nos vaya a olvidar o a pasar. Perfecto. Ahora sí. Vamos a cambiar las que son logarítmicas y las vamos a poner como exponenciales. Entonces la que sigue, logaritmo base 2 de 128 igual a 7. La nube. ¿Cómo quedaría? Todo sería la base, profe. Eso, 2 elevado a la 7 igual a 128. De hecho, si a ustedes se las dan totalmente numéricas, revísenlas con la cálcula a ver si las pusieron bien. O sea, pongan 2 a la 7 a ver si da 128. Escriban en la cálcula, logaritmo base 3 de 81 a ver si da 4. Si son totalmente numéricas, revísenlas en la cálcula. Ok, la que sigue. 3 a la 2 igual a 9. Exacto. 3 a la 2 igual a 9. Muy bien. Y la última. 5 a la 4 igual a 625. Excelente. Listo, ojalá que salgan unas 800 de estas. Hacer el cambio no es nada complicado, es algo bonito. Así que es lo que hay. Profe, ¿verdad que el examen de este semestre lo hizo usted? Hay un pequeño gran inconveniente. Que hay varios profesores. Sí, digamos, este semestre yo hice uno, pero hay 3 o 4 profesores que hicieron examen. Y lo que nos dijeron es que muy probablemente, por no decir que de fijo, a nadie le toca el mismo examen que hizo. Entonces volvimos a quedar y no sabemos de qué se va a tratar el examen. Pero... No, porque hay que hacer pelea. Profe, pero los temas que dan de práctica sí es lo que nos va a salir en el por supuesto. examen. Sí, no, por supuesto. Es lo mismo. Los temas son los mismos. De hecho, los temas que a mí me piden. Vamos a ver, voy a hablar así rapidísimo. En los exámenes a nosotros no nos dan libertad, digámoslo así.
A mí me dicen, usted tiene que hacer 8 puntos de este tema. De esos 8 puntos, ve a ver si pone 5 en el desarrollo y 3 en otra parte. Entonces, aunque yo quisiera preguntar más de un tema o de otro, tengo que hacerlo como ellos me lo piden. Entonces, eso sí es un toque complicado. Pero igual nosotros tenemos exámenes de otros semestres que usamos de práctica. Entonces, si Dios quiere, ojalá y todo vaya caminando bien, aunque en realidad no lo veo así porque vamos muy atrasados. Pero si Dios quiere, en algún momento podemos tomar algún examencillo y empezar a practicar. Yo se los pasaré en estos días, todavía no. Pero yo se los pasaré cuando estemos más cerca del examen y ahí podemos practicar un poco. Bueno, muy bien. Retomando todos los temas, porque vean que son muchos temas. Les voy a ser muy honesto. El primer examen de 11º es el que es un poquillo más complicado. Los demás se dejan mucho. Pero aún así, el primer examen es muy realizable. O sea, le podemos pegar una notilla bonita. Tengo varios ejemplos del cuatri anterior de personas que salieron muy bien en el primer examen y en el segundo y el tercero no tan bien. Y bueno, gracias a eso pasaron. Entonces es importante también que hasta donde les sea posible, ustedes saquen una notita aceptable, buena. Ok. Todavía nos queda por aquí abajo un detallillo, ¿verdad? Otra situación a valorar y es encontrar el dominio, el ámbito, las imágenes y la variación de una función. Entonces, por ejemplo, aquí me dan una función logarítmica. La función logarítmica que me dan es menos logaritmo base 4 de x. ¿Ok? De esa función me dan en un principio, me definen en un principio un conjunto que se llama un 16avo, 256. Y esa función va hasta R. Ok. Cuando a mí me piden que consiga dominio, ámbito, imagen y régimen de variación, yo voy a tener que valorar tanto a la función que me dieron en su fórmula como a estos datos que están acá. Los datos que venían después ya los hemos discutido en algún momento. Estos datos que vienen después siempre contienen primero al dominio y después al codominio, que no siempre es el ámbito. El dominio, entonces ya lo tengo. Entonces en esta función, cuando me preguntan dominio, yo lo que hago es copiar, transcribir el primer conjunto. Y cuando me preguntan ámbito, ya no puedo copiar o transcribir el segundo conjunto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es el ámbito? El ámbito son los valores de y. Ok. Entonces, como el ámbito son los valores de y, yo voy a venir a buscar en y esos valores. ¿De dónde saco los valores de y? Cambiando las x. ¿Cuáles x cambio? Los que me dieron el dominio. Ok. El dominio, parece una M. El dominio son x. Era el huevillo izquierdo, donde estaban todas las x. Eso era el dominio. Entonces, todos los datos que me dieron aquí del dominio, estos números, este 1 sobre 16 y este 256, ambos son valores de x. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en la función, ¿cómo se llama la función? Menos logaritmo base 4 de x. Yo voy a venir a poner 1 sobre 16 aquí y yo voy a venir a poner 200 sobre 256 aquí. Evidentemente lo tengo que hacer por aparte. Yo lo que voy a hacer es escribir logaritmo base 4 de 1 sobre 16. Y voy a la calco. Alguien que me ayude con ese resultado. Y menos logaritmo base 4 de 256. Y voy a la calco. Sería maravilloso que alguno me pase las respuestas.
Profe, no sé si estará bien. El primero me dio 1,29. No tengo por qué desconfiar de usted. Todavía. Todavía no tengo por qué. Con los pasos los días ya desconfiaré, pero por ahora no. ¿Y cuánto le dio la otra? Dice que -4. Profe, Ujú. a mí la primera me dio 2. A la pucha. Vamos a ver, 4 por 4 es 16, esto es 4 a la -2, logaritmo de base igual se vuela y el -2 pasa al frente con otro menos da 2 positivo. Tiene toda la razón. La primera da 2. Ve, ya voy a empezar a desconfiar de usted. Y la segunda es 4 a la 4. No da menos. Ah, sí, perdón. Aquí está menos, no he hecho nada. Y ahí la tenemos ya lista. Ok, esos dos. Ah, bueno, de todas maneras aquí están para checarlos, ¿verdad? Muy vivo. Ok, entonces esos dos valores son los que van a definir al ámbito. Ojo, no porque a mí me diera primero el 2 y después al -4, yo voy a escribir 2, -4. No. Los conjuntos, ámbito, dominio, todos los que veamos, los conjuntos siempre son ordenados, van del más pequeño al más grande. Entonces yo tengo que ir del más pequeño al más grande. El más pequeño es el -4. El más grande es el 2. Voy a ir de -4 al 2. ¿De dónde saqué al -4? Lo saqué del 256. ¿Cómo estaba el 256? Con un paréntesis cerrado que protegía. Ese paréntesis cerrado que protege, simple y sencillamente, se lo comparto entonces al 4. El 4 va a ir con un paréntesis cerrado. ¿De dónde saqué el 2? El 2 salió del 1 sobre 16. ¿Cómo haría el 1 sobre 16? Con un paréntesis abierto, un paréntesis que le da la espalda al número. Entonces yo en la respuesta le voy a dar la espalda al 2, porque de ahí salió, de 1 que daba la espalda. Y ese es el ámbito. Luego me hablan de la imagen. Cuando a mí me preguntan por una imagen, vamos a recordar el PIS, no sé si ya lo hemos visto nosotros. El PIS funciona así. Preimagen igualo, imagen sustituyo. Preimagen igualo, imagen sustituyo. Por eso usamos el PIS. De nuevo, este con este y este con este. Como me dicen que encuentre la imagen de 2, entonces yo imagen sustituyo. Entonces voy a agarrar al 2 y lo voy a sustituir. ¿En dónde? En la fórmula. O sea, menos log base 4 de 2. Y lo que diga la cálculo. ¿Cuál sería el resultado de eso? $16. Usted es el que manda. Oh, no. Profe, a mí me dio -1 y 2, como en fracción. Menos un medio. Así. Sí. Sí, un medio, profe. Pero positivo o Carajos. negativo. 4 a la... Da positivo o da negativo para que me ayuden con eso, por favor. Negativo. Negativo. Listo, está bien. Y la última de las preguntas era, diga si la función es creciente o decreciente. Cuando diga régimen de variación, para que quede claro eso, ¿verdad? Régimen de variación o monotonía, cualquiera de las dos. Lo que me están diciendo es que diga si es creciente o si es decreciente. Eso es lo que me piden. Entonces, yo tengo
logaritmo. Ahí escriba. No. Logaritmo base 4 de 2. Si hubiera venido así como está, el 4 es un número mayor que 1, ella hubiera sido creciente. Pero donde trae un negativo al frente, que dijimos que el negativo lo cambia todo, entonces ella va a ser decreciente. Profe, pero eso en la calculadora da menos 0,5, entonces se puede hacer así también. Cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente. Sí, si su cálculo escribe de una vez en decimales, entonces usted lo pone en decimales. Equivalen, son lo mismo, no pasa nada. Y de nuevo, en el último punto, en donde hablamos de crecer o decrecer, ya vimos que habría sido creciente, pero por llevar un negativo se convierte en decreciente. Eso es todo lo que había que saber de ese ejercicio. Ahí muere. Ok, ¿qué más había para el día de hoy? Digo había porque estamos casi cerrando. ¿Qué hora es? Híjole. Para el día de hoy teníamos a las propiedades de los logaritmos también. Las propiedades de los logaritmos nos van a permitir hacer ciertos atajos, por decirlo de alguna manera, para luego contestar o resolver ecuaciones. Estas paginitas que no pudimos ver, ustedes las pueden estudiar, repasar, ojear, para que la próxima clase las veamos muy rápidamente. Son 3 páginas, sí, para que veamos esas 3 paginillas lo más rápido posible la próxima clase, porque en definitiva para el día de hoy pues ya no lo logramos.